La muerte de la emblemática jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, genera polémica y enfrentamientos en la escena política del país, mientras los demócratas piden que su reemplazo sea nominado por el presidente electo en las próximas elecciones. Donald Trump anunció que ya evalúa nombres. Con eventos en los sitios más simbólicos de la capital del país, México conmemora un nuevo aniversario de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017. La fecha ya marca la historia del país y es que el mismo día, con 32 años de diferencia, la nación azteca fue atravesada por la tragedia. Y mientras tanto, en Tailandia, miles de personas salieron a las calles de Bangkok para pedir reformas democráticas. El movimiento, protagonizado principalmente por estudiantes y opositores, pide reformar la constitución del país, también elecciones libres y limitar el poder de la monarquía. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Saludamos a toda la audiencia de France 24 en español. Gracias por acompañarnos como ya es habitual. Soy Santiago Aristía y comenzamos esta emisión en Estados Unidos, donde la muerte de la emblemática jueza de la Corte Suprema, hablamos por supuesto de Ruth Bader Ginsburg, ya genera polémicas en medio de la campaña presidencial, mientras miles de personas continúan homenajeando a este ícono de los derechos de la mujer. El vacío que deja Ginsburg pone al control de la Corte Suprema estadounidense en el centro de la carrera hacia la Casa Blanca, y en el foco de la polémica está quién es el que debería nominar su reemplazo. Por su parte, Donald Trump anunció que ya está evaluando nombres y que probablemente se trate de una mujer. Tenemos una obligación, nosotros ganamos y tenemos una obligación como ganadores de elegir a quien queramos. No debe ser el siguiente presidente, espero ser el próximo presidente, pero ahora estamos aquí y tenemos una obligación con los millones de personas que nos pusieron aquí. Seguimos en Estados Unidos, nuevo episodio en la batalla entre Washington y la red social china TikTok. Ahora el presidente Donald Trump parece haber dado un giro en su postura al anunciar que va a aprobar un acuerdo entre la compañía estadounidense Oracle y TikTok para que ésta continúe operando en el país. He dado mi bendición al trato, aprobé el concepto del acuerdo, dijo el mandatario en un anuncio que generó sorpresa, dado que horas antes el Departamento de Comercio estadounidense había informado que a partir del 20 de septiembre quedaban prohibidas todas las descargas y actualizaciones de TikTok. Continuamos con noticias de América Latina y vamos a México, que recordó a las víctimas de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017 con eventos en los sitios más afectados y en la mayor plaza de la capital del país. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su compromiso para finalizar con todos los trabajos de reconstrucción. Los detalles los tiene Alan Austria. El 19 de septiembre es una jornada que marca la historia de México. El mismo día, con 32 años de diferencia, la nación azteca fue golpeada por dos grandes terremotos, en 1985 y en 2017. Dolor, miedo, angustia y tragedia son palabras que describen lo ocurrido en ambas fechas, cuando miles de mexicanos vieron cómo cambiaba su vida de un minuto para otro. En 1985, México aprendió que necesitaba mejores estrategias en caso de una nueva tragedia, y el temido día llegó 32 años después. La mañana del 19 de septiembre del 2017, los mexicanos esperaban conmemorar a los fallecidos en 1985. Nadie imaginaba que ese mismo día se repitiera la catástrofe. Gracias a los avances en tecnología, el número de víctimas fue mucho menor. Sin embargo, la ayuda para los municipios afectados no es suficiente. Para la reparación de los daños ocasionados por los sismos, que es el día en que, casualidad lamentable, se padecieron de dos sismos. Este 2020 la tragedia tiene un matiz especial. La fecha llega cuando la pandemia del COVID-19 ha dejado más muertos en México que lo ocasionado por ambos terremotos combinados. El sismo de 1985 dejó un saldo de entre 10,000 y 40,000 decesos o desaparecidos, mientras que hace 3 años el terremoto dejó menos de 400. La pandemia ya deja más de 72,000 fallecimientos en México, el cuarto país con más muertes a nivel mundial.
Y luego de que el Congreso de Perú rechazara ayer el pedido de destitución, el presidente Martín Vizcarra, acusado de presunta participación en un caso de corrupción, hizo un llamado a la unidad de su país. Sin mencionar la decisión del Congreso, el mandatario pidió continuar trabajando todos unidos por lo que realmente importa a los peruanos y remarcó que uno de los ejes de su trabajo es la lucha contra la pandemia de coronavirus. En otras noticias, Israel vive un particular año nuevo judío en medio de un nuevo confinamiento por la pandemia de coronavirus. Los israelíes celebran este año nuevo con nuevas restricciones que impiden los tradicionales planes de reencuentros familiares y también los festejos comunitarios. Las cenas, plegarias y brindes no tienen esta vez el tono ni tampoco el ánimo tradicional. Y cientos de mujeres fueron detenidas en Minsk, la capital bielorrusa, en una nueva jornada de manifestaciones en la que exigían la dimisión del presidente Alexander Lukashenko. Alrededor de 300 mujeres fueron arrestadas en la nueva jornada de protestas que reunió a unas 2.000 personas. Entre las detenidas se encontraba la activista Nina Draginskaya, de 73 años, que ya se ha convertido en una figura icónica de las protestas de Bielorrusia. Mientras tanto, en Tailandia, miles de personas salieron a las calles de Bangkok y lo hicieron para pedir la renuncia del primer ministro, así como también reformas constitucionales y nuevas elecciones, e incluso cambiar a la monarquía del país. En primera plana, la vista de la residencia real de Tailandia. Miles de manifestantes se reunieron este sábado pidiendo reformas al gobierno y también a la monarquía. Reforzar nuestras instituciones empieza por luchar en contra de una monarquía que ejerce mucho poder. La monarquía per se no es un obstáculo para la democracia. Hay otros países como el Reino Unido, España, Dinamarca, Suecia o Japón que tienen monarquías, pero la nuestra tiene mucho poder. Es una posición valiente a tomar en un país donde criticar a la familia real puede resultar en una pena de 15 años de prisión. Los manifestantes piden eliminar esas restricciones y reducir los poderes constitucionales del rey y también solicitan la reducción de su fortuna, estimada en $40.000 millones. Un movimiento liderado por estudiantes pidió nuevas elecciones, una nueva constitución y la renuncia del primer ministro, que llegó al poder en el golpe de Estado de 2014. El último en una docena de intentos por derrocar al monarca militar desde que el poder absoluto real terminó en 1932. Debemos restablecer la democracia. Nuestra lucha no puede ser en vano. Los manifestantes afirmaron que planean continuar con las protestas durante la noche para llegar a la oficina del primer ministro el domingo, un plan que el gobierno les aconsejó no realizar. Desde que llegó al poder en 2016, el rey Vajiralongkorn ha pasado la mayoría de su tiempo en Alemania. Y ya son una tradición en toda Europa y por supuesto también en Francia. Hablamos de las Jornadas del Patrimonio. Cada año millones de franceses visitan museos y lugares históricos. Esta edición está por supuesto marcada por un repunte de la pandemia de coronavirus y por fuertes restricciones, pero esto no impidió la celebración. Filas de espera en las que todos los visitantes llevan mascarillas, reservas online obligatorias y desinfección de las manos antes de entrar. Hasta en medio de una pandemia se celebran las Jornadas del Patrimonio. Es un privilegio porque hay menos visitantes. Podemos conocer el lugar, tomar fotos sin mucha gente. Máximo 70 personas cada 30 minutos. Ese día en la Sorbonne, la universidad más antigua de Francia, los visitantes pueden disfrutar del dorado del Salón Richelieu. Nunca habíamos visitado, entonces llevamos los niños. A mí me parece magnífico. Este año 1.500 eventos fueron cancelados, sobre todo en las grandes ciudades. En cambio, ningún problema para las visitas al aire libre, como en Bruay-la-Buissière. Con el tiempo los edificios se movieron. Descubriendo la más antigua ciudad minera de la región de Pas-de-Calais. Tengo abuelos que fueron mineros, entonces quiero descubrir cómo vivían en la época. Aunque esté la epidemia, entonces tenemos que aprender a vivir así. Estando fuera podemos tener distancia. El patrimonio local en el punto de mira, pero también lugares de historia y de poder. Bienvenidos, voy a tratar de guiarles. Aquí el primer ministro hace de guía. En 1936, el Frente Popular convirtió Matignon como la sede del gobierno. Estas jornadas del patrimonio siguen todo el fin de semana en toda Francia.
Finalizamos así otra emisión de noticias. Sigan en France 24 y en France24.com.